Vamos a hablar ahora de economía, de una situación que venimos tratando periódicamente porque lejos de solucionarse es un problema que se agudiza, que se intensifica. Estamos hablando de la inflación, de los precios, de la pérdida de poder adquisitivo que sufren mes a mes las familias argentinas. Estamos en comunicación con Efraín Molina, economista. ¿Qué tal, Efraín? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Muy buen mediodía. Bien, Efraín, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama? Se conoció en los últimos días el relevamiento de precios que hace el Centro de Almaceneros de la provincia, que es el primero que se conoce siempre, con la inflación medida aquí ya más cerca del 7% que del 6%, a pesar de que febrero suele ser un mes más tranquilo en términos de inflación. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, complicado con el dato oficial que ya teníamos en enero del 6%, un alza respecto a los valores que venía cerrando la inflación en noviembre, diciembre, y lo que preocupa es esto, lo que no hay síntomas de que esa tasa se vaya a desacelerar, una inflación interanual que ya está arriba del 100%, y vos decías recién, el dato a nivel local del Centro de Almaceneros, con su departamento de estadísticas, también uno de los pioneros en esta actividad, reflejando que el precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas viene creciendo encima de la tasa de inflación, y la proyección del INDEC, de muchas consultoras privadas, ya hablan también de valores que estén entre el 5,5% y el 6,5% también cuando se conozca el dato oficial de la inflación del mes de febrero. Efraín, ¿tiene cómo frenar el gobierno la inflación en un escalón más, no llamemos saludable, sino menos nocivo, como había establecido Sergio Massa, ¿no? en los objetivos que trazó cuando arrancó su gestión, que había hablado que en abril debería estar la inflación en el orden del 3%, parece estar bastante lejos de esa meta, ¿no? Sí, por las proyecciones que hablan, lograr reducir la tasa de inflación a la mitad de lo que vos tenés actualmente y quizá hasta un poquitito más, parece justamente como una tarea titánica y prácticamente imposible si se siguen manteniendo las mismas condiciones, porque pareciera que la mezcla de recetas entre ortodoxas y heterodoxas que se van dando, ortodoxa por un lado de reducir el déficit fiscal para que eso te disminuya también la emisión monetaria y que no haya tanto circulante y eso no te genere presión sobre los precios, y la heterodoxia por otro lado también con los mecanismos de controles de precios, los acuerdos, lo que ha pasado con la carne, lo que va a pasar también con el aumento de las tarifas en el campo de los servicios públicos, la parte de lo que va pasando también sobre el tipo de cambio, que te va generando un atraso cambiario porque la devaluación que va teniendo nuestra moneda está por debajo también de la tasa de inflación y seguís teniendo una brecha de prácticamente del casi el 100% también entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Entonces pareciera que las diferentes medidas que se han ido ensayando, por lo menos en esta primera parte del año, no terminan de dar sustento. A ver, es importante lo de mantener controlado el déficit, reducir la emisión monetaria, sí, es importante, pero por otra parte todo lo que son los acuerdos de precios y demás, sabemos que esas son medidas de corte muy transitorias y que en definitiva después no terminan generando un impacto de lo que vos decías sobre el poder adquisitivo, sobre el bolsillo del trabajador, del cuentapropista, que ve cómo ese poder adquisitivo se va cercenando día a día. Efraín, Gabriel Rubinstein, tal vez el funcionario más técnico que tiene el equipo de Massa, Sí, viceministro de Economía, ha planteado públicamente que los fundamentos de la economía son compatibles con una inflación del orden del 4%, con una inflación del 60% anual y que hacia ahí debería confluir. Sin embargo, hay resistencia de la economía a atarse a estos fundamentos. ¿Cuáles son los elementos que hacen que lo que dice Rubinstein, que debería ser, de acuerdo a los números, no se esté reflejando en la realidad? Sí, justamente, Rubinstein lo que tiene es una formación muy sólida en temas macroeconómicos y antes de incorporarse al gobierno también era muy respetado justamente por el manejo y su visión de lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas de Argentina. Pero no solamente es una visión de él, porque uno puede decir, bueno, es especializada en tanto y en cuanto es funcionario actual, entonces no va a hablar en contra de las propias medidas que esté tomando Massa y el gobierno.
el mismo Jeffrey Sachs, economista, investigador de la Universidad de Columbia, y muy respetado también a nivel internacional, él planteaba también esta situación. Dice, si uno mirara los números, las principales variables macroeconómicas de Argentina, sin decir que fuera Argentina, exhibe resultados de un país normal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es como que el nombre y tus antecedentes te terminan condenando. Entonces dice, los números que puede mostrar Argentina, sacándolo de la inflación en el resto de las variables, son mucho mejores que, por ejemplo, la de Estados Unidos. Entonces, si yo le presento a un inversor los datos de Argentina sin decir que es Argentina, obviamente que eso despertaría confianza porque muestra los indicadores de un país, vuelvo a repetir, sacándolo de inflación, que pareciera de carácter bastante normal. Pero se trata de Argentina, y Argentina lo que tiene también es un problema muy fuerte de credibilidad, la falta de acceso al financiamiento. Por eso el ministro Massa también está buscando la de renegociar la deuda y, entre comillas, patear esos vencimientos para el año que viene, para agosto, para octubre, sobre todo con las entidades financieras, tratando de oxigenar y buscar diferentes alternativas para lograr estabilizar la economía y que llegue de la mejor forma a las elecciones, y por otra parte bajar la tasa de inflación, que es uno de los mayores inconvenientes y preocupaciones que hoy tiene. Si vos mirás en el termómetro social, hoy la preocupación pasa por eso, tanto del asalariado, del cuentapropista, del mismo empresario, del comerciante, la presión que te va generando sobre los precios. Entonces vos decís, ¿qué es lo que sucede si vas controlando esas variables? Y eso es lo que justamente genera este tipo de interrogantes. Hay una cuestión que se explica por la conducta propia de sectores empresarios concentrados, hay alguna parte de alguna conducta especulativa también en algunos sectores que son formadores de precios. O sea, ¿qué es lo que termina generando que se te vayan disparando esos elementos? Pero a su vez también hay un combo de otras situaciones que vos podés decir, bueno, yo trato de encorsetar, de manejar y de controlar los precios de la canasta de alimentos, desarrollando acuerdos con la carne, ver con algunos productos básicos que no se incrementen de precios y demás. Pero ¿qué es lo que te sucede? Hay otro tipo de variables. Bueno, te van a aumentar los servicios públicos, te va a aumentar el precio de la energía, te aumentan las cuotas del colegio, te aumentan las prepagas, te aumenta el precio del combustible. Entonces, ¿eso qué te va generando? Eso también va a repercutir sobre los costos. Al aumentar también la inflación, viene la presión de los gremios en las paritarias salariales, y eso significa también un costo para las empresas. Entonces, si vos tratás de controlar, desarrollar acuerdos por un lado, pero por otro lado, todos esos ítems que yo te voy nombrando y que forman parte también de la medición del IPC, te siguen aumentando. Entonces, te sigue descontrolando, por más que vos quieras decir, voy a mantener los productos de la canasta básica, pero tarde o temprano van a seguir teniendo ese incremento, lo que tienen chicos o tenemos en el colegio, lo que ha pasado con las cuotas, lo que forma parte de la canasta, para equipar con los elementos básicos para los chicos en el colegio. Entonces, todo ese combo que nos va afectando en la vida cotidiana termina generando una presión y que el gobierno no termina de encontrar la vuelta. Claro, claro. Efraín, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Dale, Marcos, te agradezco a vos, como siempre, también el contacto. Un gusto. Efraín Molina, economista, dando cuenta de lo que está ocurriendo con los precios, con esta dinámica que mencionábamos de una inflación que sigue por encima del 6%, que se resiste a encauzarse en aquel objetivo que había establecido Sergio Massa y que reafirmó Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Lejos están los índices de aquel 3% que mencionó Massa y del 4% que señala Rubinstein.